micrófono. Es turno de Ángel. Lo vamos pasando de acuerdo al orden en que lo fueron pidiendo. Ángel, adelante. Gracias, senadora. Un gusto saludarla. Me ganó el anterior compañero la pregunta. Pero bueno, es cierto que en México estamos, siempre lo he dicho, somos una sociedad secuestrada por la clase política. Por lo mismo, yo le solicito, le pido de favor que considere seriamente subirse a la candidatura por la presidencia, porque lo que necesitamos son gente que no sean políticos, menos los políticos de siempre, y queremos, la sociedad mexicana queremos gente que tenga los pantalones, y hablo de las mujeres ahora, que tenga los pantalones que no han tenido los hombres, y soy hombre. Le suplico que lo considere. Muchas gracias. Ángel, muchas gracias por tus palabras. Me hace sentir muy orgullosa de que tengas esa impresión mía y te lo agradezco. Pues vamos a ver qué pasa, porque yo no, o sea, acabo de entrar a esto y no me quiero contaminar de cuestiones que hay en la política, porque como sabemos, la política es un cochinero. Y tengo que andar, obviamente, con precaución y con cuidado, porque hay muchos intereses. Y yo pues pues no tengo patrocinadores tal cual, y actúo por sentido común y con base en mi educación. No, o sea, tanto la educación como la de los libros, como el párrafo que les leí ahorita sobre este libro, sobre la Constitución, y sobre la educación que recibí en mi familia. Si algo me molesta es cómo se ha normalizado el robo en nuestro país. Cómo se ha normalizado que los políticos, cuando llegan al poder, se le admira a los que se hacen ricos y a los que toman provecho de su cargo. Y se les ve como unos tontos. Hay un dicho sobre eso, por cierto, con una palabrota. Se les ve como unos tontos a los que dejan un cargo político y salieron en las mismas condiciones que cuando llegaron. Yo me acuerdo que a mi papá, que era abogado, en paz descanse, a mi papá cómo le molestaba ver a los políticos llegar en una situación económica precaria y salir enriquecidos del poder. ¿Cómo le molestaba a mi papá? ¿Cómo lo comentábamos? Y a mi abuelo materno también, ¿cómo le molestaba? Y platicábamos mucho de ello. Yo crecí en Ensenada, luego una parte acá en México, luego una parte en Hermosillo, luego acá en México otra vez. Entonces, la normalización del robo me llama mucho la atención, que no haya en México un verdadero, no sé, enojo que se vea contra los políticos ladrones. Y lo acabamos de ver ahora con el ejemplo del hijo del presidente, que, a ver, llegó al poder su papá y entonces a la vuelta de la esquina, casa en Houston, camionetas, y por todo lo que cómo se fueron hundiendo cada vez más al tratar de tapar ese hoyo, que si es abogado, que si estudia allá. Pero a ver, ¿quién le daría, en su sano juicio, de los que estamos platicando en este momento, quién le daría un caso de trabajo legal al hijo del presidente? En serio, ¿en qué cabeza cabe que tenga este muchacho las aptitudes y el conocimiento jurídico para litigar o para alguna otra cuestión? Nadie se lo cree, por el amor de Dios. Entonces, este tipo de políticos, que a mí me gusta mucho el término parásitos, estas personas que no saben trabajar, vamos a algo muy elemental, no saben trabajar, no saben producir, no saben ganarse un sueldo con un trabajo honesto, bien hecho. Solo pueden acceder al lujo y a la riqueza a través de la política, grillando y haciendo política de la mala, o sea, haciendo favores, encubriendo a otras personas para que a su vez también hagan negocios. Yo sí estoy harta de ver esa clase de gente. Mi papá les decía vividores. Yo creo que mi padre se quedó corto. Son unos parásitos. Es esa clase política parasitaria. Que en mucho de la reforma eléctrica, la reforma de Bartlett, veo eso en el fondo. El trasfondo es seguir, que estos parásitos sigan en el poder. Porque ¿qué va a hacer la reforma eléctrica? Secuestrar a todos los ciudadanos para que le tengamos que comprar nada más a la CFE, energía sucia, en fin. Se trata de que estas personas, la única forma que tienen de subsistir es viviendo del erario a través de una serie de tranzas, y lo estamos viendo ahora. El conflicto de interés entre el hijo de AMLO es clarísimo. Por eso a mí me daba vergüenza antier, escuchando a los senadores de Morena, hacer una defensa de lo indefendible. Y todavía creo que ahora salió a decir algo el empresario, un empresario de gran tamaño, por lo visto yo no lo conozco, pero beneficiado en mi tierra, por cierto. Se va a ver beneficiado con un terreno que él donó para que se haga un parque de generación de energía solar. Pero resulta que al lado están sus empresas turísticas. Todo ese tipo de tranzas, yo creo que nos tienen hartos a muchos. Y veo en este grupo que llegó al poder hambre, literalmente, de hacer esas tranzas.
lo que veo es que tenían hambre de llegar a los puestos para hacer lo que vieron hacer a otros en el pasado. ¿Y cuántos nuevos millonarios habrá ya a 3 años del gobierno de AMLO? Y cuando termine AMLO, ¿cuántos nuevos millonarios y cuántos nuevos juniors que están haciendo sus tranzas? Entonces, esta falta de educación, yo quiero apelar a que veamos y pongamos en el centro la educación, pero no como la maneja el presidente López Obrador, que se llena la boca diciendo honestidad. Y no hay honestidad. Es una vil mentira. Por el contrario, llegaron aborazados, AMLO y su equipo, por hacer negocios al amparo del poder. Es lo que están haciendo. Entonces, creo que me perdí un poco y otra vez agarré monte por ahí, pero sí me llama la atención que se haya normalizado eso. Creo que el profesor Hank, no sé si fue él o alguien antes de él, se le atribuye esa frase que dice que político pobre es un pobre político. Pues esas son las cosas que se fueron arraigando en nuestra sociedad y que tenemos que sacar a la luz y tenemos que examinar. Hay una idiosincrasia en México pues, que no nos permite salir adelante y es admirar al que hace trampa, admirar al criminal, admirar a estos que en nuestra nariz se están haciendo millonarios y que no tienen ninguna justificación y ponerlos en un pedestal. Vaya, no hay nadie que se haya dedicado primordialmente a la política y que pueda justificar ser dueño de varios inmuebles. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que la verdad suma y que luchar por la verdad suma. Y la narrativa del presidente es una falsedad. Y creo que hablando con la verdad y reconocer nuestros errores como sociedad, es como podemos salir adelante. Porque, por ejemplo, hay una cultura en México de admirar a los ladrones, pues, porque los ven como qué listos, por ejemplo. Supieron robar tapando, sin dejar los rastros para ser encarcelados. No se debe admirar eso. Y cuando se encuentran ese tipo de políticos se les debe, pues, no sé, voltear la cara al menos. Pero también está arraigado en nuestro país, que bueno, eso ya lo explicarán los historiadores y los sociólogos, está arraigada esa cultura del tlatoani y de agacharse y de hacer favores y de coludirse con lo que está mal para la riqueza individual. En fin, agarré monte otra vez, perdón, pero bueno, son temas sobre los que tengo enfrente y que hay que abordar y que hay que hablar con toda claridad. No, te agradecemos mucho